Y también esto, sobre todo, se mide. Si vamos directamente a un caso clínico, si quieres lo leo yo. El código ahora llegará cuando se presente la primera pregunta. Entonces, el caso clínico es un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Hemos intentado presentar un caso clínico por cada situación del paciente a lo largo de la enfermedad renal. Varón de 65 años, en seguimiento por enfermedad renal crónica avanzada, en la consulta específica, un filtrado de 23, antecedente es un clásico, factor de riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético, de larga duración, cardiopatía isquémica, una hiperuricemia asintomática y obesidad tipo 1. Es independiente para actividades básicas de la vida diaria, hace escaso ejercicio físico, tensión mal controlada, un índice de masa corporal 32, ¿no? Habíamos dicho obesidad tipo 1. En la analítica destaca una creatinina con 2,8, el filtrado ya lo sabíamos, una albumina de 4,4, el LDL 90, hemoglobina glicada. Es la primera vez que lo veis en la consulta de ERCA, así que la pregunta es esta. Y para responder a las preguntas tenéis que entrar en la página web www.menti.com y poner este código 650-51736. La pregunta es, ¿cuál es? Sí, la pregunta es, ¿cuáles herramientas conoces para valorar las adherencias a las recomendaciones dietéticas? Espera, yo creo que esta... Sí, creo que se ha saltado... Sí, creo que se ha saltado... Espera. Vale, perdonáis. Vale, habéis puesto en la página web, habéis entrado, entonces mientras vais pensando a las herramientas, hacemos una pincelada de lo que podríamos hacer a este paciente. Una pregunta era efectivamente qué indicaciones dietéticas daríais a estos pacientes. Paciente que veis la primera vez, o sea, revisáis la historia, revisáis el tratamiento, lo exploráis. Normalmente lo que hacemos habitualmente es revisar el tratamiento, darle la cita por la próxima vez, explicarle algo rápido de las técnicas sustitutivas y adiós. Pero en este caso, como es un taller de nutrición, hay que darle una pincelada de lo que puede ser un abordaje dietético. Y no contamos, por supuesto, con el dietista. O sea, ¿vosotros qué haríais? Si queréis lo podéis comentar, lo digo porque la pregunta se ha colado y no ha salido. ¿Qué le indicaría a estos pacientes? Le paso el micro. Es un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, un mensaje para llevarse a casa sobre lo que tiene que ser. Además, esta mañana lo habéis visto, ¿no? Con María. Imagino, con María Montesa. ¿Qué mensaje le daríais a este paciente? Usted tiene que irse a casa y, como tiene una enfermedad renal crónica... ¿Yo? No, le por el micrófono. Bueno, es verdad que no se ha comentado, pero es verdad que si sigue siendo fumador, lo primero que le diría es que dejara de fumar. Puede ser quizás la intervención más a principio, ¿no? Si es un mensaje. Perfecto, me parece bien, pero como este es un taller de nutrición, a mí que fume o no fume... Bueno, es importante. Como nutrición, ¿qué le dirías? No, mire, usted pierda peso, ¿no? Por ejemplo, yo le diría pierda peso. Es un obeso tipo 1, pierda peso. Siendo hipertenso, quizás el primero también es la sal. Por ejemplo, habría que decirle, mire, usted tiene una hipertensión mal controlada, realmente está haciendo una dieta idónea y es un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Evidencia 1A. Todos piensan, sácale todos, Paul, sácale todos, verá, este señor proteinuria mejora. Está claro. Pero ¿quién tiene evidencia 1A del lentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica? Y hablamos de nutrición, porque es un taller de nutrición, si no será el clásico taller de diabetes, bla, bla, bla. Esto ya, doctor Gorriz, os lo cuenta. La restricción proteica, ¿no? Muy bien. Muy bien, Paula. María, habrás hablado de esto esta mañana, digo yo, ¿no? Ah, vale. Restricción proteica, le podemos decir restricción proteica, reducción de la ingesta de sal, ¿no? Esos son todos los mensajes que hay que abordar en la prima visita en ERCA, pero es un error, porque la indicación de la restricción dietética es a partir de enfermedad renal crónica estadio 3, ¿correcto, Pablo? Entonces, esta habría que hacerlo en la consulta de los compañeros de clínica. Vamos adelante. Esta es la guía, Entonces, esto es lo que hemos comentado, Alba, ¿verdad? Que es
Cuidado con los diabéticos, también a veces, por lo que ahí es verdad que baja la evidencia a opinión, pero sigue siendo recomendado lo que es una restricción dietética de las proteínas. Ahí sí que probablemente los dietistas vienen muy bien. Y otra cosa, que habéis pensado enseguida pérdida de peso, ¿vale? Pero es lo que estaba comentando Marco, hay que hacer una restricción proteica para mantener la función renal o que el paciente esté a nivel, hablando solo de renal, o sea, me centro ahora, mejor, pero cuidado con hacer una restricción de calorías. En este caso, habría que hacerlo con mucho cuidado, sabiendo hasta qué punto, porque estamos ya avanzando en la enfermedad renal, que aunque la dieta la hagamos baja en proteínas, no vamos a poder realmente igual pararlo, y no queremos a un paciente desnutrido, porque ahí sí que todo el síndrome urémico, la inflamación, va a hacer que aún tenga menos apetito, coma menos. Entonces estamos aportando y añadiendo más a esa posible desnutrición que ya le estamos dando, ¿vale? Esto es un poco lo que, en síntesis, resumen lo que prevé la guía K2 en pacientes no en diálisis, pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Efectivamente, como podéis ver, lo que es el aporte de caloría kilo días tiene que mantenerse. Por supuesto, una restricción de la despensa. Aquí lo he puesto en rojo y lo veremos a lo largo de la sesión, porque acordámonos que si el paciente está ingresado o tiene por X motivos una enfermedad que se prolongue, no le hagamos restricción proteica. Este justo paciente tiene en este momento un estado catabólico y que lo necesita aumentar los aportes proteicos. Este es muy importante, lo veremos, por ejemplo, el clásico paciente en el post-trasplante inmediato, que se desnutren de forma muy rápida, porque entre los corticoides, que están encamados unos cuantos días, y por supuesto han tenido unas cirugías, ahí no le pongamos la clásica dieta renal, que al paciente no le llevan nada de comida. Y, por supuesto, aquí lo pone claro, hay que quitar fuera fósforo, potasio, calcio, quitamos todo. Vale. Aquí, a mí lo que me viene todo el paciente es no puedo comer fruta, no puedo comer verdura, no puedo comer grasas, no puedo comer azúcares, y si ahora yo le llego le digo no puedo comer proteínas, ¿qué fem? ¿No? Lo que me digo, ¿no? La típica cara de no me fastidies la vida, que ya la tengo suficiente fastidiada. Entonces, hay que tener en cuenta la poca cantidad de proteínas que le vamos a dar. También las guías hablan de 0,28, 0,43 en pacientes muy avanzados. La práctica cuesta mucho llegar ahí, con educación, con tiempo. De momento no hemos conseguido tener a ningún paciente con 0,3. O sea que las guías son las guías, pero la práctica a veces hay que tener un poco, ver el paciente, la situación y hasta dónde podemos llegar. Pero intentar damos calidad, calidad, muy rápido, calidad proteica. Eso me refiero a legumbres. Cuidado, sí que es verdad que tienen proteínas, no os voy a decir que no, pero al igual que puede tener la carne, el pescado y los huevos. Hay otro alimento que igual tampoco tenemos mucho en cuenta, que lleva proteínas, que son los frutos secos. Parece que es un alimento más graso, si miráis tablas de composición, o incluso, a mí lo que mejor me va es la aplicación de Mercadona, Yo que estoy en los pacientes a veces, y estoy con la aplicación de Mercadona revisando. Y anécdota, el otro día salí del despacho, yo, Pablo, ¿sabes cuántas proteínas llevan las pipas de girasol? ¿Cuántas? 50 es mucho, pero eso son más las legumbres. Pero 35 gramos por 100. 35 es un alimento hiperproteico, ¿vale? Entonces, que a veces tampoco tenemos en cuenta esas cosas. No hace falta que lo sabáis, yo tampoco me lo sé, pero que hay veces que mandamos un papelito al paciente de esto no, esto sí, esto no, y hay veces que no siempre esto sí, esto sí, esto no. Fósforo y potasio, siempre andamos con que los alimentos proteicos llevan fósforo, que las legumbres llevan fósforo, los frutos secos. Olvidaros de eso. Si hay un paciente que tenga, yo voy a ser muy radical a veces, pero si hay un paciente que tenga el fósforo y el potasio elevado, seguramente va a ser por inorgánico. Es decir, y como les digo yo, cualquier alimento que lleve en la etiqueta ingredientes que no conozco. No me los tengo que saber. No le deis un papelito con E120, E150, E500, porque yo tampoco me lo sé. ¿De qué me sirve? De nada. Por tanto, la pauta aquí, siempre y cuando, o sea, todo esto es individualizar, pero lo más importante es que tengáis en cuenta que tenemos que ver de dónde viene ese fósforo, ese potasio. Cuidado con el alcohol. Yo sé que la vida social es muy importante y el alcohol también, pero lleva grandes cantidades de potasio y fósforo. Hidratos de carbono, vamos a aumentar la fibra, microbiota, fibra, ir al baño. ¿Cuántas veces el paciente está estreñido?
y también se le puede acumular más el potasio, ¿vale? Igual estoy dando muchos datos, ¿eh? No, pero esto yo creo que es un mensaje importante, porque cuando un paciente tiene una hiperpotasemia, lo primero que hacemos, le ponemos un quelante, y a lo mejor lo que deberíamos preguntarle, ¿usted va estreñido? Porque si va estreñido, más que un quelante, que lo estreñirá más, ponle un laxante. O a lo mejor aumenta las fibras, que parece que tenga poco sentido, y dice, jolín, voy a poner más fibra en un paciente que ya tiene hiperpotasemia. Ya, pero con esta fibra a lo mejor el paciente aumentará sus deposiciones. O uniendo con el tema del ejercicio, si no se mueven, tampoco, y no beben agua, ¿vale? Distintos factores. Súper importante, no restringáis fruta y verdura, a no ser realmente que la hiperpotasemia esté muy elevada y digamos, a ver, pues vamos a tener que restringirlo, pero ya individualizando y viendo al paciente. Dieta cardiosaludable, por definición, que sí, se salvarán del potasio y morirán de corazón. Yo a veces algún paciente que está... Espera. Digo, porque como está grabado, si no, no se oirá. Yo a veces a algún paciente que está estreñido, miro potasio, y si el potasio está bien, le digo, tómate medio kiwi, y vemos el potasio siguiente. Y si aún lo tiene bajo, le digo, te puedes tomar un poco más de kiwi. Y si no, pues con ese medio está bien y a lo mejor les va bien. No tienes que meterle un laxante. Yo de base ni kiwi ni plátano, no restringo nada. Entonces, kiwi me pareciera bien. Yo no he notado, y que lo digan los compañeros que estaban viendo los mismos pacientes que yo, no he notado que aparte de yo insistir en más fruta, más verdura, sin controlar raciones a veces, pero sí que es verdad que vienen con un miedo de no puedo consumir fruta y verdura, no puedo consumir kiwi. Y plátano, lo del plátano es miedo al plátano, ¿vale? Hay una campaña, ¿no? Tampoco es que Beyond diga, Banana, puedes consumir plátano todos los días, pero le digo, mira, si te apetece un plátano, si quieres, para ir viendo por dónde, o el kiwi, empieza con medio, vamos a pasar, y así. Yo no he notado ningún aumento del potasio por fruta y verdura, o sea que perfecto. Incluso el paciente que lo tengas también bien controlado, frutos secos y legumbres, ¿vale? Y agua y ejercicio. Agua. Depende. Estamos en ERCA, ¿eh? ERCA. Lo digo porque si no, es verdad también en parte que todo tengamos claro, Claro. que la dieta, Sí, esto estoy... creo que es una diapo que la pondrá Alba más tarde, acordamos siempre que la dieta hay que, como siempre, como acaban todas las sesiones y todas las ponencias, hay que individualizar, claro, la dieta hay que individualizarla, pero es muy importante saber que la dieta es dinámica, o sea, lo que vale en un momento puede no valer en la siguiente control, o sea, el paciente a lo mejor en un momento dado, tenía una hiperpotasemia que has tenido que llegar a controlar con un poco más de restricción porque te tenías más que preocupado, a lo mejor en el siguiente control la potasemia se ha normalizado, era debido a un tema de estreñimiento y ya se le puede volver a liberalizar algo, o sea, no vayamos a piñón fijo de te pongo una dieta y con esta te queda, también porque a veces llegan pacientes en diálisis, nadie le ha explicado nuevamente la dieta y siguen haciendo dieta hipoproteica estando en diálisis, hasta que alguien dice, oh, jolín, pero si me habían dicho que no podía comer nada de proteínas. De hecho, lo mejor es que no le hayan dicho nada, porque si hay algún old school doctor, ¿sabes? Todavía el esfuerzo es doble, tienes que borrarle todo y empezar de cero. Y para los que están en ayunas mucho tiempo antes de la diálisis también les sube el potasio, ¿no? En la analítica. O sea, tienes que tener en cuenta si están en ayunas, ¿no? Sí, ahí también. Sí, por eso que al final tenemos que ver un poco la situación. Y la analítica es un momento concreto que acabamos de sacar, o sea, que la ayuna, lo que haya podido igual cenar, la cantidad sobre todo también, y esto es importante, aplicado a muchos luego más aspectos, la cantidad que consumamos, ¿no? Hemos prohibido siempre el tomate, pero 100 gramos de tomate, igual, si son más pequeñitos pueden ser 2, pero 100 gramos de pechuga lleva la misma cantidad de potasio, o un aguacate son 900. Yo tengo un paciente en ERCA que consume prácticamente ERCA avanzado, aguacate porque lleva la dieta baja en proteínas y no he visto una subida del potasio, y la cantidad de potasio del aguacate son 956 miligramos, o sea que para que veáis un poco si sabéis las guías. Entonces también es un momento, hay veces que hay que ser más flexibles y ver hasta qué punto podemos ser restrictivos y prohibidos. Yo por mi parte creo que no prohibiría nunca nada y sería lo más flexible posible. Evidentemente sé que al mes o al poco tiempo voy a tener un seguimiento y me voy a quedar tranquila, ¿no? Que muchas veces, y esto se lo transmito al paciente, digo, vamos a probar, vamos a hacer esto, si la próxima vez en consulta vemos que no, volvemos a lo de antes, pero vamos a probarlo. Entonces también un momento concreto, individualizar situación y paciente. Y
perdón. Perdón. Y las grasas, lo mismo, calidad nutricional, ¿vale? Evitamos grasas saturadas, evitamos grasas trans, evidentemente productos prefabricados, y las saturadas son fiambres y carnes. No es disminuirlas, no es evitarlas, ¿vale? Como las trans. Pero que vamos otra vez a tirar por grasas vegetales. Aceite de oliva y... Vale, y eso, un poco lo que hemos estado hablando. El paciente al final dices, no grasas, no proteínas, tampoco sabe muy bien qué es, ¿no? Y también hay que explicarlo, que es otro tema, ¿no? Si yo le digo al paciente, mira, no consuma proteínas porque la función tal, pero no consuma tampoco azúcares por el esto, y no consuma todo, se quedan así, ¿eh? O sea, y hasta me han preguntado, ¿pero qué es la bechamel? O sea, que tampoco demos por hecho que estas cosas, yo a veces pienso, es que estoy hablando de cosas que debería, ¿no? Que lo tienen que saber y me repito, no lo saben. Entonces, vemos qué objetivos tenemos con el paciente y hacia dónde tiramos. Sintomatología. A mí me da mucha información, odio las consultas telefónicas, porque es que no veo nada, no veo con quién viene, cómo viene, si anda, si no anda. Me da mucha información el hecho de con quién venga a consulta, quién cocina, saber qué hábitos de consumo y frecuencia de consumo de alimentos. Eso lo veremos luego también más tarde, pero un registro de 24 horas, una historia dietética, costará igual 10 minutos, pero te da mucha información de consumo y frecuencia y hábitos y gustos. O sea, si un paciente de por sí ya no consume leche, ¿por qué le voy a decir yo que consuma leche? ¿O por qué le voy a decir yo que no lo consuma? Igual no lo consume de base. Entonces, antes de dar también una pauta, vamos a conocer al paciente. Y para mí, muy importante, unificar todo esto y una calidad de vida. Es mi objetivo principal, aparte de la función renal, el estado nutricional. Ver, hacer partícipe. Vamos a... cada vez que le demos unas pautas, sobre todo a nivel nutricional, hacerlo partícipe. ¿Qué te apetece? ¿Cómo podemos modificarlo? ¿Que se toma 3 cervezas y a mí no me interesa? Prefiero que se tomara 0, pero vamos a intentar que se tome 1, ¿vale? Y poquito a poco lo voy cogiendo. Lo hablamos, lo gestionamos. Motivar a los cambios, de te vas a encontrar mejor, verás que esto es así. Un refuerzo positivo, lo estás haciendo bien. ¿Eso cuántas veces lo decimos? ¿No? ¿Cuántas veces decimos que lo están haciendo bien, que lo han conseguido? ¿O no lo ha hecho o no se ha tomado la medicación? La medicación también, muchas veces, a mí me vienen, doctora, yo no, doctora, no sé qué medicación, ¿por qué me tomo tanta medicación? ¿Para qué? Pues lo mismo, empatizar con el paciente y ver hasta qué punto. Explicamos por qué hacemos, voy rápido, lo siento, pero en cualquier momento parar. Explicar por qué hacemos los cambios, ¿no? ¿Por qué les habla de repente o un paciente que venía de consumir proteínas porque es deportista, tiene 50 años y ahora le digo, no tiene que consumir proteínas? ¿Por qué? Si es lo que dice todo el mundo, que tenga que consumir proteínas, ¿no? Por la función renal, bla, bla, bla. Personalizar y individualizar, ver la situación, hasta dónde vamos con él. Y luego tiempo. El tiempo que invierto en consultas de educación alimentaria, explicarles el por qué, hacerles entender, incluso al final es como, ¿alguna duda? Vamos a repetir. Y a mí me gusta mucho, porque a veces, ¿no?, el tener un papelito con todas las pautas y entregárselo, sí está bien, porque es fácil. Pero vale la pena hacerle y explicarle y decirle, esto es lo que tienes que hacer, ¿qué tienes que desayunar? Vamos a pautar un desayuno, pues el desayuno tal, y explicárselo. Y se lo doy en mi mano, que a veces el papelito está rayado, explicado el plato saludable, el no sé qué. No, esto me lo llevo yo. No sé qué entenderá cuando llegue a casa, pero se lo llevan. Y ese papelito sé que al menos ellos cuando lo miren se van a acordar de todo lo que hemos hablado, más que un papel que yo les saque impreso y se lo dé. ¿Vale? Y eso, evidentemente, no prohibir, y las cantidades. Todas las tablas de composición, de ratio fósforo-proteína, todo está por 100 gramos. Cambia mucho 100 gramos de un producto a 100 gramos de otro. ¿Vale? No me da tiempo a meterme en eso, pero que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a hacer la compra o compréis, ir mirando etiquetas, ir viendo cosas de qué son 100 gramos de cada cosa. No tiene que ver 100 gramos de lechuga con 100 gramos de otro alimento como una proteína, un pescado, una carne que pesan más. Entonces, está claro que si tenéis un dietista, vamos, ya lo tenéis chupado, ¿no? Llega el paciente la primera vez en ERCA, desde ahí lo deriváis directamente a la dietista, Alba, y Alba ya lo dejará aniquilado. Pero como a lo mejor no tendréis esta oportunidad, y también porque, como os hemos convencido, vais a hacer algo de educación dietética a partir de la consulta de nefrología clínica, porque todos veréis glomerulares todo el día, tan prevalente es. A lo mejor lo que los conviene es que
sepáis decirle algo al paciente, porque si no, en definitiva, nos ponemos en un bucle como no tengo dietista, no hago nada, bla, bla, bla. Vale, entonces, esto podría ser algo que le podríamos decir al paciente, un poco el resumen de lo que hemos dicho. Mire, intente tener una dieta que sea 1800, 2000 calorías, esto un poco como está repartido, o sea, efectivamente el 50% tienen que intentar ser hidratos de carbonos, dentro del hidrato de carbonos intentamos buscar lo que son, aquí lo veis, lo tenéis escrito, preferir, restringir, los que son hidratos de carbonos complejos, intentar evitar lo que son simples. Cuando vamos a las proteínas, aquí ponen un objetivo de 0,8, 0,9, porque efectivamente es muy difícil conseguir cifras más bajas. O sea, la idea sería intentar ir a cifras más bajas, pero es verdad que después en la práctica clínica es muy difícil conseguir que un paciente tenga una dieta de 0,6 o aún más baja. Entonces, lo que podría ser, como siempre, progresiva. Mire, usted intente hacer esto, y si ya se acopla bien, y está feliz de su dieta, podemos intentar hacer algo más, ¿no? Y los lípidos, lo que acaba de contar Alba. O sea, debería ser alrededor del 30% de lo que es el aporte, de lo cual deberíamos intentar que los ácidos grasos sean monoinsaturados. Y esto a nivel práctico, ¿qué tenemos que decirle al paciente? Porque, vale, nos hemos vuelto a poner en el tema de 2000 calorías, que no tengo ni idea de cuántos son. El 40% de 2000 calorías, vale, sé cuántos son de calorías, pero no tengo ni idea de lo que es, por lo cual lo que podríamos decirle es algo así. O sea, usted tiene que hacer una ración diaria, se le recomienda una ración diaria de proteínas animales. Aquí 120 gramos más o menos, para que sepa, lo siento que utilizamos gramos, pero como no habíamos ensayado, yo la diapo la tenía preparada. ¿Qué tipo de...? Que unos 120 gramos de una proteína animal sería como una palma de un hombre mediano grande, más o menos. No, 120 son gramos de producto, sí, los el total 40-45 de proteína, pero conjunto con el lácteo, ¿vale? Calculamos 70 kilos, una persona de 70 kilos, por lo cual a 0,8 más o menos 40-45. Un filete de carne de 100, pescado 120 y un plato de legumbres cocidos suelen ser 20 gramos de proteína. Entonces, una ración diaria de proteínas animales o doble media ración, si el paciente tiene mejor facilidad. Intentamos que sean los productos verdes, aves, pescados, huevos, lácteos, una ración al día. Una ración al día es lo que se recomienda. Una vez más, leche, yogures, queso, intentamos que sean quesos frescos porque el contenido también en grasa es menor. Y cuando hablamos de hidratos de carbonos complejos o proteínas vegetales, ahí sí que ya podemos hablar de tranquilamente lo que pueden ser 3 raciones. Este es el aporte semanal, 3 raciones semanales. Verdura, una vez más, como podéis ver, de entrada no hay una restricción al utilizo de verduras y tampoco de frutas. Entonces, lo digo porque sí que podríamos intentar hacer algo más que simplemente decirle al paciente que restrinja las proteínas. Y esto, si entramos un poco en el hábito de hacerlo de forma periódica, tampoco nos va a robar muchísimo tiempo. 1 o 2 minutos para explicarle al paciente, ¿vale? Una vez más, si cuentas con dietista, mejor lo tenemos. Y esta era la pregunta que os había hecho antes. Perdonáis que se había colado en Menti anteriormente. Entonces, ¿cuáles herramientas conoces para valorar la adherencia a las recomendaciones dietéticas? O sea, tú al paciente la primera visita la has hecho fenomenal, se la has explicado todos. Ahora, el paciente una vez que ha salido de ahí os habrá hecho caso, lo más probable que no, pero vale, dudamos. Así que, ¿qué le puedo pedir o cómo puedo saber si el paciente me ha hecho caso? Vale, si le había dicho de restringir el peso, lo peso, por ejemplo, ¿no? Se ha perdido peso, ¿no? Ir respondiendo, porque nos hemos pasado, y si no, aquí no acabamos nunca. Diario de ingesta, qué bien. ¿Quién lo ha escrito? Qué bien, mira, no lo había pensado, pero qué bien. Registro. Importante saber efectivamente si la dieta no le supone sacrificio, porque si no, este es el inicio de la fin. Esto y no sé quién es. Sí. Pablo, ¿me lo explicas tú? Desde Morisky. ¿Se puede explicar o no? Sí, es un test, vale también para fármacos, para cualquier intervención, está validado, son 8 preguntas ultra rápidas y te dice si un paciente es más o menos adherente. Cumplidor. Adherencia. Así que se podía contar, no era nada. Vale, como sois muy tímidos, este es anónimo,
Lo digo por, no sé, a lo mejor alguien tiene dudas. Hay muchos parámetros urinarios que nos pueden ayudar a saber el paciente qué está haciendo. Lo digo porque, ¿quién ha pedido una lipoproteína A? Yo aún no sé qué tengo que hacer con la lipoproteína A. La pedimos, pero como aún no es una diana, todos pedimos lipoproteína A, pero después con esta nos quedamos tan pancho. Entonces, a lo mejor lo que podríamos pedir es una serie de pruebas que nos ayuden a saber si el paciente está haciendo lo que le hemos pedido. Habíamos dicho de restringir la sal, ¿vale? A lo mejor, si le pedimos un sodio en orina, podemos saber si realmente el paciente está haciendo una restricción de sal. Y si no lo está haciendo, a lo mejor hay que volver a insistir. Y lo mismo, que esto lo estamos introduciendo en muchas unidades, porque vale, fue una propuesta del grupo de nutrición, de Pablo, es lo que es la fórmula de Moroni. O sea, yo puedo estimar la ingesta que está haciendo el paciente de proteínas animales calculando lo que es la eliminación de productos nitrogenados en orina. O sea, somos nefrólogos, dámosles un poco de importancia a la orina, que nos da muchos datos. Lo mismo pasa porque podemos llegar a estimar la carga ácida con un análisis de orina. O sea, si realmente el paciente está haciendo una dieta más bien con proteínas animales respecto a lo que son proteínas vegetales o fruta y verdura. Y lo mismo pasa con el fosfato. El paciente realmente está haciendo una restricción de fosfato, medimos cuánto fosfato elimina. Esto es un poco más, es orientativo porque sabéis que la reabsorción de fosfato depende mucho de la función renal, pero aquí hay unos datos, menos de 25, el paciente debería estar con estos objetivos, que no son muy ambiciosos, el fosfato en orina debería ser inferior a 800 miligramos diario. Así que dámosles importancia a los parámetros urinarios y por supuesto al test de Morisky. Y segundo caso, mujer de 76 años, filtrado de 25, una vez más, diabética, hipertensa, dislipémica, sufrió una caída por fractura de rótula izquierda en 2018, por lo cual lleva una prótesis. Es independiente y lleva de tratamiento sevelamerus e hierro sulfato. Más, que sí, esto es lo que destacaban por lo que nos interesa. Entonces, inicia con un empeoramiento clínico, con descenso del apetito, de la ingesta en el contexto de una fractura vertebral, y cuando aún no estaba del todo recuperada, 2 ingresos, una insuficiencia cardíaca y una arritmia con nuevamente una descompensación de insuficiencia cardíaca y un edema pulmonar. Entonces, la volvemos a ver después de los ingresos, en la consulta, se la hace una exploración física bien hecha, no como la que hacemos nosotros, o sea, se destaca atrofia muscular en los miembros inferiores, pérdida de grasas y tiene edema hasta rodillas y la valoración global subjetiva era compatible con desnutrición moderada. Aquí una serie de datos, condiciones normales, había perdido 2 kilos durante los últimos 2 ingresos, además, a pesar de esto, parte de este peso era agua, porque está edematizada hasta rodillas, empeoramiento, bueno, función renal más o menos conservada, proteínas séricas, mira, aumentan, baja algo la albumina sérica, el fósforo estamos por aquí, había empeorado algo, tenemos el potasio, bicarbonato de 20, proteína C reactiva de 13 y, como hemos dicho, la valoración global subjetiva, perdón que le he saltado, B, moderada desnutrición. La pregunta es, ¿cuáles parámetros tendrían en cuenta para evaluar el estado nutricional de la paciente? Que si de esta tabla que os he puesto, realmente a mí, para valorar el estado nutricional del paciente, ¿qué me interesaba? ¿Qué debería haber marcado, tachado, rojo? PCR, albumina, la valoración subjetiva global, prealbumina, todos de acuerdo. Nadie dice la clínica, verdad que sin la analítica somos muertos. La clínica nos sirve. La señora viene con atrofia, viene hinchada y esto nos da igual. Pero en la analítica vemos un PCR de 10 y ya estamos todos corriendo. Sí, vamos adelante. Vale, ¿lo comentas Claro, tú? perdón, que lo primero visualmente que se ve si un paciente en qué situación nutricional está, ¿qué es? Y el estado físico, ¿cómo lo podemos valorar en consulta? Realizando un peso. Hay que pesar al paciente, no solo los de diálisis con peso seco. ¿No? ¿Vale? O sea, básico.
Si al mes me ha llegado con 2 kilos menos, son 2 kilos menos. Pero si me ha llegado con 4 más, igual también. No tiene por qué ser grasa, pero puede ser edema. Bueno, 1000, ¿vale? O sea, más que vosotros no lo sabéis, pero súper importante. Y eso sí que tenemos que empezar a interiorizarlo. No solo diálisis, ¿vale? Perdón. Y ahora la otra que efectivamente habíais puesto, se hablaba de valoración subjetiva global. ¿Alguien sabe? Diría que no, porque como os lo habéis saltado en la pregunta anterior, ¿cuáles parámetros tiene en cuenta la valoración subjetiva global? Escribir, es anónimo, ¿eh? Pablo, ¿se suspende en este taller o no? No, no se suspende, ¿verdad? Están todos aprobados, ¿no? Así escribir. Subjetiva global, valoración subjetiva global. Es importante, después lo hablaremos, una de las encuestas, una de la escala que se utiliza para valorar estado nutricional, pero ¿alguien sabe qué se pide? Hemos hecho mucho hincapié que si no detectamos, no tratamos. Es que antes, no me acuerdo de si era como la SGA o algo de eso. Porque sí, es igual. El problema es que como esta es la traducción en español. Vale. Había una que tenía en cuenta la albúmina y a mí me ha parecido eso como un poco extraño porque hemos quedado que la albúmina en nuestros pacientes igual no es muy fiable. Pero tienes en cuenta que si eso se aplica, porque estamos muy centrados muchas veces en la atención al paciente en diálisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto se puede aplicar en un paciente frágil que ni esté en diálisis, ¿no? Por lo cual, esto también a veces hay un poco que individualizar. Sí que es verdad que para diagnosticar una desnutrición con los criterios GLIM, que es lo último que ha salido, bueno, el único diagnóstico real que hay, ¿vale? Los criterios GLIM no utilizan parámetros analíticos, ¿vale? Porque cualquier paciente ingresado con una PCR elevada y un proceso inflamatorio, la albúmina le va a bajar, o sea que no solo la albúmina lo que marca una desnutrición proteica o desnutrición, ¿vale? Si quieres lo comentas. Ah, vale. La valoración global subjetiva, todo, o sea, yo lo que empieza, sobre todo situación del paciente, con quién vive, quién cocina, aparte, empezamos con pérdida de peso, dentadura. Se me había colado el comentario, se ha quedado ahí. Pues nada. Vienen después, lo hemos hecho. El trabajo está hecho. Vale. El peso, pérdida de peso en los últimos 6 meses o realmente pérdida de peso. Da igual que el paciente tenga una obesidad. Si el paciente está perdiendo peso de forma involuntaria y el peso es más de un 10%, hay que echarle el ojo. Porque seguramente todo ese peso va a ser a nivel muscular y vamos a crear una baja funcionalidad, mayor dependencia. La ingesta, con lo que hemos hablado, la ingesta de alimentos, los hábitos. Y ya a nivel sistema gastrointestinal. Yo empiezo siempre por la dentadura, la boca. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? Textura, ¿no? Luego, yo creo que este tema, en vuestra especialidad en nefrología, la disfagia, veis pacientes de edad muy avanzada, ERCA paliativos, tiene una debilidad muscular, puede afectar a la disfagia. Por tanto, habría que preguntar cómo tragan y cómo tragan los líquidos. Y ya, vamos, yo siempre me hago en la cabeza el típico esquemita de saberes del cuerpo que tenéis en todos los libros, del cuerpo de órganos. Entonces voy bajando, esófago, cómo trago, si tengo reflujo, vómitos, náuseas y ya, cómo son las heces y si van al baño. Y al mismo tiempo, uno con ingesta oral, de líquidos, ya sea agua, y ya me entero si beben alcohol, si beben refrescos, dato me parece muy importante, y que no tenemos en cuenta. Y ya el examen físico, pues ya a nivel, lo puedes ver con bueno, esto lo voy a decir luego, así luego adelanto. A nivel físico, cómo está el paciente, si vemos que se le marcan mucho los huesos, si no, si tiene una falta de músculo, una falta de grasa, si puede estar inflamado con edemas, ¿vale? La retención.
Y con todo esto, la puntuación, podemos sacar un parámetro de un riesgo nutricional o una posible desnutrición, ¿vale? Que es muy parecida a una valoración nutricional completa, ¿vale? Que ahí acabaríamos de unir con historia dietética y aplicaríamos el tratamiento. Un cribado de funcionalidad muscular, de sarcopenia. También importante, ¿no? Estamos viendo al paciente en un estado de nutrición. ¿Cómo puedo valorar si el paciente es dependiente, si tiene fuerza muscular, si tiene estabilidad, unido al ejercicio? Pues hay un cribado que simplemente mide como la fuerza, cómo camina, levantarse de la silla, subir las escaleras, caídas. Yo a veces no paso tal cual el screening, pero sí que si llegan a consulta veo cómo se sientan, si van o llevan ayuda, y a partir de ahí ya puedo enlazar y unir a las pautas de que casi siempre, o intento, que se vayan con la mentalidad de hacer ejercicio, o al menos pensar que deben de hacer ejercicio. Y cuando les digo de hacer ejercicio no les mando a 1 hora de caminar, 2 horas, o hacer natación, correr o tener una pauta. Igual son 5 o 10 minutos de algún ejercicio anaeróbico y andar, aunque sea por casa 10 minutos, pero que cojan la rutina de moverse, de arreglarse o de salir a la calle. Hablando de pacientes más mayores, o sea, más jóvenes ya es otro tema. Y por último, otro cribado que conoceréis, está el MST, hay más, pero también de desnutrición. ¿Qué mide? El IMC. El IMC, lo sabréis, es peso partido talla al cuadrado. También importante, no lo he dicho, hay que tallar a los pacientes. Perdemos estatura. Entonces no me sirve la talla de hace 10 años que estaba en Orión Siesta, porque a veces no está y es referida. Entonces, cuidado también con esas cosas, porque muchas veces no cuadran. Y la pérdida de peso, tenemos que saber el paciente cuánto pesaba a 6 meses, no solo que me diga, no, yo hace 6 meses, pues yo creo que pesaba 60, o igual no. ¿Vale? Y en qué situación de reducción de ingesta está, pues si come, cómo está comiendo las últimas semanas, los últimos meses. Con estos 3 puntuación ya sacamos un riesgo bajo de desnutrición o un riesgo más alto. Y en un riesgo más alto pues ya habría que hacer una intervención, una valoración más completa y adaptar al paciente su dieta. ¿Cuándo y con qué frecuencia deberíamos evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes? Aquí hay varias opciones, vas marcando. La primera es el inicio del seguimiento, después de un ingreso y desde entonces al menos 1 vez al año. O si no, al inicio del seguimiento, después de un ingreso y desde entonces cada 6 meses. O al inicio del seguimiento, después de un ingreso y desde entonces cada 3 meses. O imagino los favoritos de todos es individualizar según los recursos. Estoy muy contento que no hayáis puesto la última. Estoy muy contento porque, una vez más, intentamos ser proactivos, que después, en definitiva, todos hacemos lo que podemos, pero no nos pongamos siempre en la situación de, jolín, no tengo dietista, me han citado 18 en una consulta de ERCA, no puedo hacer nada. Entonces el paciente está sin evaluar, sin que nadie le haya explicado las dietas, y esto va adelante. Probablemente no tenemos tiempo para pasar todas las encuestas, probablemente no tenemos tiempo para valorar al paciente cada visita, pero intentamos hacer algo. Entonces, lo de siempre individual según los recursos, bien, pero que no sea 0. Si después me dice, mira, yo lo paso 1 vez al año, o orientativamente paso solo a los pacientes que realmente creo que van a necesitar lo que es una actuación, bien. Pero no entremos en esta dinámica, porque si no, hay pacientes de segunda división, que son los pacientes de ERCA, y pacientes que solo damos todo, porque tenemos más tiempo, ¿no? Y lo digo siempre, a veces de priorizar. Hay pacientes que a lo mejor también en la ERCA en 5 minutos lo podemos ver, porque el paciente, el clásico abuelo de 80 años que está de cine, con una nefropatía intersticial que no va a ningún sitio en los próximos 10 años, y esto con que entre, lo salude y le hagan piropos, ya está, no tienes que hacer ninguna cosa más. Pero a lo mejor los demás, o esta señora que estaba perdiendo peso, esta sí que hay que dedicarle un poco de tiempo. Entonces, volviendo, esto efectivamente son una pincelada de lo que se recomienda. También, si os interesa el tema, realmente sin complicarse mucho la vida, en Nefrología al Día hay 2 revisiones bastante bien hechas. Uno es, son de Lorenzo, que es el autor principal, el editor de la Nefrología al Día, y esta un poco las recomendaciones que pone. Entonces,
finalmente él pone cada 3 meses deberíamos hacer una evaluación del estado nutricional del paciente. ¿Vale? Intentar evaluar también lo que son un poco las tendencias, esos son los parámetros, lo que estábamos hablando antes, son los parámetros a veces de tener en cuenta, los parámetros analíticos, por supuesto no sustituyen lo que es la valoración clínica del paciente y después desde ahí individualizar paciente que ves que necesitan una actuación, si tienen dietista genial, y si no tiene dietista pero intentamos hacer algo. Vale. Entonces, en un paciente en seguimiento por ERCA que inicia deterioro del estado nutricional, ¿cuál es la actuación más adecuada? A. Esperar a ver la evolución, pues muchas veces estos pacientes mejoran solo. B. Dar consejo dietético y si no se observa mejoría, iniciar un curso de 3 meses de suplementos nutricionales. C. Iniciar suplementos nutricionales para agilizar la mejoría y no perder tiempo. Y D. Todas las respuestas son correctas. Te digo la verdad, no sé cuál sea la correcta. A mí con que hagáis algo, o sea, con que no os quedéis tranquilo con la 1, con que hagáis algo, yo creo que bien hecho está. Es verdad que se puede, esto es, una vez más, no he puesto la referencia, pero es un algoritmo que puede un poco orientarnos a lo que es una actuación, según efectivamente lo que es el grado de desnutrición del paciente. El paciente en este caso tenía desnutrición leve, por lo cual sí que se podría iniciar con lo que es consejo dietético y después asociar o no lo que es suplementos nutricionales. Yo creo que lo que hay que hacer es algo, tanto que puedan ser consejo dietético como poner suplemento oral. Está claro que no hablamos de nutrición grave donde ya nos planteamos nutrición parenteral, este paciente no llega tanto, pero sí que un poco transmitir en el taller, intentamos hacer algo. La nutrición es importante como pautar un fármaco. Si no lo hacéis, no es ético, si el paciente realmente cumple criterios. Y, perdón. Y enlazando con esto, para mí el suplemento no es un batido, ¿vale? El suplemento es una medicación más. Simplemente les explico que la medicación simplemente son nutrientes, pero que hay que intentar que se lo tome, explicarle que tiene que ser un extra. Si sustituye una merienda, una cena o una comida, no me sirve de nada. ¿Vale? Tanto que la doctora Clement, que la cortesía del caso es, lo remite al nutricionista, efectivamente el nutricionista hace su trabajo, porque cuando lo ve el nutricionista sigue con una valoración global subjetiva B, o sea, una desnutrición ligera, y desde ahí mejora. Solo se le hace mejor lo que es, en este caso, un abordaje dietético por el nutricionista, pero sin administraciones. Y ahora la pregunta es, si os acordaréis del caso, espera, volvemos hacia atrás, la señora en su momento llevaba Renvela, que yo asumo que se le suspendió, pero es verdad que el fósforo va repuntando, ¿no? Entonces la pregunta es, reinicia a repuntar el fósforo, ¿y ahora qué? Las posibilidades son, vale, le vuelvo a cascar el sebelámero, que ya lo tenía, de momento nada, trato tendencias, o sea, ya veremos qué pasa con esto. Puf, justo ahora que iniciaba a comer, tengo que hacerle restricción proteica y 5, revisar dieta, que, vamos, va... Esta era demasiado fácil. Y esto, sin entrar en lo que ya hemos comentado del fósforo, yo simplemente dar una pincelada si no conocéis este recurso, o sea, el gran problema de reducir el fósforo es que llega un momento que el fósforo está estrictamente relacionado a las proteínas animales. Entonces, sobre todo en pacientes donde estamos intentando forzar un poco lo que es la ingesta por pérdida de peso, lo que fuera, porque viene, como en este caso, una señora de un doble ingreso hospitalario, a veces lo que hay que hacer es explicarle a la paciente que dentro de las proteínas animales hay uno que tiene un ratio de fósforo, que si tiene un aporte de fósforo mejor o menor respecto a otro tipo de proteínas animales. En lo que se habla de ratio fósforo-proteínas. Hay un artículo en la revista Nefrología que es infumable porque, no sé, una tabla gigante de muy poca calidad, pero de entrada todos los alimentos que contengan un ratio menor de 16 son los que son recomendados en pacientes donde no quieres hacer una restricción muy excesiva de proteínas animales, pero te interesa no aportar demasiado fósforo. Y
un recurso muy importante, porque siempre ven el paciente que quiere irse a comer por noche vieja un jabalí, no tienes ni idea de lo que aporte un jabalí de fósforo todos, y os recomiendo esta base de datos, que es una base de datos española de la composición de alimentos, donde están recopilados todos los alimentos que se venden a nivel español. Entonces, si el paciente se pone ahí, o si vosotros entráis ahí dentro, ahí por cada alimento, además también según el procesado, ¿no? Merluza congelada, merluza fresca, merluza rebozada, ahí sale descrito lo que es la tabla nutricional de los alimentos, por lo cual podría ser un recurso útil, ¿no? Y ya que tenemos la imagen, haciendo un poquito de práctica, si os fijáis en el pan blanco, que pone un ratio fósforo de 10 y 2 hacia abajo, pan tipo hamburguesa 19,89, ¿veis los dos datos? Aquí. ¿Vale? Son... ¿Vos decir algo, Pablo? Ah. Que son dos datos de la que cambia, si es pan, ¿vale? Pues que el del pan de hamburguesa seguramente sí, y que lo que no. Y yo, para que el paciente vea eso, ¿cuánto dura el pan de hamburguesa en la dispensa? ¿Vale? Ya está. Es otro caso clínico en hemodiálisis, varón de 72 años de edad con los siguientes antecedentes personales de esta clave. Vale, como siempre, hipertenso, dislipémico, monoreno por cirugía de oncocitoma renal, inicia hemodiálisis en el 2017, esos son sus datos, un índice de masa corporal de 24. Hace un año, en el 2018, recibe un trasplante renal. La evolución fue tórpida, un ingreso prolongado, pérdida de 15 kilos durante el ingreso con pobre función renal al alta, tanto que a los 6 meses, y tras 2 ingresos por fallo cardíaco, el paciente reinicia diálisis por mala función del injerto renal. Entonces el paciente reinicia hemodiálisis sin necesidad de tratamiento antihipertensivo, porque era hipertenso previo, ni tratamiento hipolipemiante, que era dislipémico previo, lo digo porque esos son datos que tenemos que tener en cuenta, apenas camina por casa y para salir a la calle requiere silla de ruedas. Refiere muy escasa ingesta y desde las primeras sesiones el paciente llega sin apenas ganancia interdialíticas a pesar de tener, vamos, una diuresis de 500 mililitros diario. Entonces se le explora, el índice de masa corporal ha bajado a 19, pesa 61 y anteriormente era 78, los 15 kilos famosos. Importante pérdida de masa muscular y depósitos grasos, se le hace una valoración de fragilidad donde tiene un resultado muy bajo, un paciente frágil, se le hace una bioimpedancia donde sobra líquidos, 2 litros, tejido magro de 8,45, tejido adiposo de 8,12. En la analítica, albumina 2,4, creatinina prediálisis 3,9 y proteína C reactiva 24. Ahora, mi pregunta es, ¿alguien sabe los parámetros nutricionales que hemos visto antes por bioimpedanciometrías a que se correlacionan este paciente? Tenía 8 de masa magra y 8 de masa grasa. Digo porque no lo sabía, Pues esta pregunta me la he ido a buscar porque no tenía ni idea, ¿no? Digo, a veces leemos cosas, pero después no sabemos qué es. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, nunca me lo había planteado. ¿Cómo me sale el diseño de la bio? Entonces, nada, a ver qué sale de ahí. ¿Cuáles son cifras de normalidad de tejido magro y tejido graso? Esto también, la pregunta es, ¿tenemos la bio? ¿La utilizamos solo para ajustar peso seco? ¿Vale? Pero tenemos muchas informaciones más para valorar siempre también el paciente el perfil nutricional. Todos sabemos, imagino, cuál es, desde qué punto, desde qué dintel se considera que un paciente está sobrecargado de volumen. Lo sabéis, ¿no? Imagino todos, a partir de 1, ¿no? Se considera. Pero nadie sabe realmente después valorar o evaluar lo que es el tejido magro, de masa magra y masa grasa. Chicos, tiraros porque si no, no sale nada. Eso se queda un poco fea. Ah, vale. Además es bonito, y lo he puesto porque salen dibujitos así chulo. Si no, vos haré yo. ¿Utilizáis la composición que te da la máquina y no el ángulo de fase? ¿El nolo? El ángulo de fase. Normalmente te digo la verdad, por practicidad siempre utilizamos los resultados que nos da la máquina, de masa magra y masa grasa. Vale, como sois muy tímidos y el tiempo corre, todos sabemos, ¿no?, lo que es la bioimpedanciometría. Estos son los datos que nos da
aparte del ángulo de fase. Son todos los datos que nos puede dar la bioimpedancia, y hay muchos datos de nutrición, masa magra, masa grasa, ¿vale? Distribución de líquido, lo que es la relación. Y eso son las cifras de normalidad que yo, para buscarla, me he ido a ver lo que un paciente. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de masa grasa en masa magra, como podéis ver aquí, cuando hablamos de masa grasa, orientativamente entre 8 y 16 el rango de normalidad, y algo similar por lo que es la masa magra. En este caso estamos entre 11 y 16, o sea, este paciente estaba desnutrido, además tenía poca masa grasa y poca masa magra. Y después la pregunta que estábamos comentando antes, esto también, esta era la respuesta a lo de antes. En relación con el diagnóstico de síndrome de desgaste proteico energético, que es lo que tiene este señor, indique cuáles son las afirmaciones verdaderas. Y esto es lo que estamos comentando. Es verdad que después aquí se pone la albumina, que puede ser que pierda algo de valor en nuestros pacientes, pero entra. Chico, yo sí que creo que estamos, después los pacientes se quejan, pero tienes razón, solo interpretamos analíticas. No, pero vale, sí, no, pero es porque le he puesto un poco trampilla. Hay una que es la A y la B, que es correcta, porque aquí realmente es un 5%, o sea, esa era un poco difícil, pero es verdad que me llama la atención donde nadie valora lo que es la clínica del paciente, el peso del paciente, la valoración antropométrica. Está bien valorar la analítica. Mira, esos son los criterios de desgaste proteico energético. Y está claro que la albumina, prealbumina y colesterol sérico la habéis clavado, sirven, pero después el paciente hay que pensar, si tiene un índice de masa corporal menor de 23, como es este caso, el paciente cumple. Pérdida de masa muscular. Ahí había un poco trampilla porque era el 10% en 3 meses, era un poco más difícil, pero es verdad que no olvidámonos de datos antropométricos del paciente, que si me da igual lo que me diga el colesterol si el paciente ha perdido 5 kilos en un mes. Y esto un poco simplificado, ¿no? Marco, que el IMC en paciente anciano hasta el 28 es normalidad, ¿vale? Aparte de que el IMC, bueno, pues sí, lo utilizamos mucho porque es algo muy fácil de tener, ¿no?, el dato. También habría que ver la masa muscular, pero que tengáis en cuenta que igual un IMC de 27 no significa que el paciente tenga una obesidad o que tenga que bajar de peso, porque un anciano, según la OMS, mayor de 65 años. Son personas aún jóvenes, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta. Vale, esto es las implicaciones. Yo no sé si lo habéis hablado durante la mañana, pero el desgaste proteico energético es algo que se correlaciona estrictamente a mortalidad cardiovascular, inflamación, infección, mortalidad, además, disminución de la calidad de vida, algo que ya le estamos dando mucha importancia en las últimas semanas. Y efectivamente esto es lo que tenemos que hacer, historia clínica al paciente, o sea, preguntarle si está perdiendo peso, si tenemos la bioimpedanciometría o el dinamómetro, intentar realizarlo, parámetros bioquímicos, que esto sí que lo tenemos todo asumido, y escala la que vosotros consideréis oportuno. Aquí se recomienda la global subjetiva o Malnutrition Inflammation Scale, pero este también un poco, este es el cuadro completo, ¿no?, que tengamos tiempo, pero verdad que vamos un poco más allá a veces solo de las analíticas. Durante los primeros 3 meses de la incorporación a hemodiálisis se inicia un programa de 3 días a la semana con 3 horas. En estos meses el CAT era de 38, la tasa catabólica proteica normalizada era de 0,81 y el MIS era de 24, o sea, MIS relación, veremos más adelante, pero un MIS alto, o sea, un paciente con una desnutrición importante. La primera pregunta es, ¿sabéis qué es la tasa catabólica proteica normalizada? Esto la soléis utilizar. Esto normalmente cuando se ponen los datos en el Nefrosoft de los pacientes en hemodiálisis salen automático. Ahora, otra cosa es que le hagamos caso. Y eso son unas preguntas. Refieren la ingesta proteica diaria, se puede calcular con la cifra de urea al finalizar una diálisis y lo que presenta,
y los que presenta justo antes de la siguiente sesión. Vale, aquí a lo mejor se entiende mal, pero sería determinar la urea prediálisis, que si la urea postdiálisis y la urea antes de la siguiente conexión. Una urea prediálisis baja representa siempre malnutrición, se expresa con esta forma, en gramo kilodías, y finalmente tiene ciertas limitaciones, puede falsear la ingesta proteica en obesidad, cajexia extrema, estado demezoso. La pregunta era detectar la no verdadera. Y yo creo que como tenéis todo muy recién el MIR, ya sabéis por definición que cuando hay siempre, esto es la que cae. Efectivamente es así. Esto resume un poco. Una vez más, a veces tenemos herramienta para valorar el estado nutricional de nuestros pacientes que ni hace falta calcularla o que tengamos que buscarnos la vida. Porque en hemodiálisis seguramente vais a calcular el CAT, el KTV de los pacientes de forma mensual. Vale, con los mismos datos muchas veces se obtiene lo que es el NPCR, o sea, lo que es la tasa catabólica proteica normalizada. Y es verdad que esas son las características. Normalmente se relaciona lo que es la ingesta proteica del paciente. No siempre una urea baja quiere decir que el paciente esté malnutrido, el paciente a lo mejor ha venido en ayuna o simplemente tiene un escasa aporte de este día más de proteínas y baja la urea. Y se calcula de esta manera en los pacientes en diálisis, como ya hemos comentado, y es verdad que en determinados pacientes puede falsear un poco esto, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes muy edematizados. Vale, entonces este paciente tenemos claro que lo tenemos desnutrido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Una vez más, no tenemos dietista, o sí, en este caso, mira, tienen dietista. Ya vamos casi por una hora. Vamos bien, sí. Es que creo que estamos a mitad, mejor podemos ir un poco más rápido. Estaremos a mitad, digo. Son 4 casos, este el segundo. Vale, una vez más, lo mismo que hemos dicho antes. Las dos pueden ser correctas, es verdad que también la parenteral no te digo que no sea correcta, pero es verdad que a lo mejor tenemos aún mucho recorrido que hacer con este paciente antes de plantear una parenteral. O sea, la primera deberíamos ver con suplementación oral y con dieta si el paciente mejora. Efectivamente, lo que no habría que hacer es esto, seguir perdiendo tiempo con este paciente. Tanto que os he puesto simplemente una pincelada de lo que es normalmente los criterios de inicio de tratamiento con la parenteral, donde una en concreto, albumina baja, el ángulo de fase que estábamos comentando antes, disminución del peso habitual, un índice de masa corporal muy bajo, una valoración global subjetiva moderada severa, ingesta proteica muy bajas, y se recomienda una indicación de más de 4 o 6 meses. Pero es verdad que también, como habíamos visto en la tabla anterior, siempre deberíamos hacer un tentativo con suplementación oral antes de plantearnos una parenteral. También porque este paciente no porque no lleva volumen, tenía una diuresis mínima y decían que no tenía casi ganancia interdialítica, pero muchas veces el tema de la parenteral es que va sumando volumen que hay que restarle al paciente. Por lo cual, dentro de lo que cabe se podía haber hecho muchas cosas, pero yo no hubiera iniciado con esta. Tanto que iniciamos con suplementos nutricionales orales, remitimos al dietista y efectivamente tras 3 meses el paciente aumenta 2 kilos su peso seco, sin embargo la albumina no acaba de mejorar. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Sigue inflamado? Es un tema efectivamente que seguimos, sigue estando muy candente. La albumina a veces no refleja visualmente, de forma muy fidedigna lo que es el estado nutricional del paciente, sobre todo si inflamado. Falsamiento,
A mí me gusta esta porque como más o menos organizado la charla, que si no tolera suplementos. Entonces, puede ser muchas causas, pero a lo mejor al paciente lo que hay que hacerle es una encuesta nutricional. A lo mejor el paciente simplemente no tolera los suplementos y no se lo está tomando. O, en este caso, este paciente había visto bien de sustituir una de las comidas que hacías con suplemento, por lo cual realmente lo que ha ganado con suplemento lo ha restado saltándose una comida. Y esto hay que preguntarlo. Puede estar inflamado, pueden estar mil motivos, pero si prescribimos un fármaco, como revisamos el tratamiento de las otras pastillas que damos, revisamos también esto. Dado un suplemento, usted lo está tomando, usted lo tolera. No, mire, a mí me da diarrea y yo esto le he dejado de tomar. O este es ascarosísimo, me ha puesto sabor a capuchino y a mí el café no lo aguanto. Entonces a lo mejor el problema viene de ahí. O esto pasa muchas veces, el suplemento gusta y la gente dice, ¿para qué cocinarme si tengo el suplemento? Vale, claro, es aparte del el post de si lo está tomando o no, el cómo tomarlo, por qué tomarlo y para qué tomarlo. Al final es explicarle al paciente por qué le estamos dando el suplemento, no poner la receta, te he puesto un batido y hasta luego no, ¿vale? Es lo mismo, la falta a veces de información por falta de tiempo, que es totalmente normal, pero que es una medicación más al final, ¿vale? Vale, y efectivamente hay varias, aparte después de insistir sobre lo que es la adherencia al suplemento, hay varias encuestas dietéticas, algo hemos comentado antes de lo que era una pregunta abierta, que siempre vienen bien para saber realmente el paciente qué está comiendo. Entonces pueden hacer registro dietético de 24 horas, que son muy rápidos, pero es verdad que sobre todo en pacientes en hemodiálisis nos perdemos un poco lo que es, normalmente los pacientes tienen dietas diferentes el día de la diálisis, el día que no van a diálisis, por lo cual no es lo más indicado en pacientes en diálisis. Si puede hacer diarios dietéticos que llegan a durar una semana, pero verdad que son más, por el paciente son más complejos y sobre todo también para nosotros, porque después hay que revisarlo. Una cosa es revisar la dieta de un día, una cosa es revisar la dieta de 7 días. Y finalmente esto yo creo que lo hacen casi solo los dietistas, que el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, porque ahí ya hay hablar del paciente, de lo que habitualmente come, porque como sabréis y como haréis vosotros, acabamos comiendo siempre lo mismo. Entonces, nuevo caso clínico, un hombre de 46 años, una nefropatía intersticial, estuvo en diálisis, después trasplantado, después vuelve a técnica y finalmente elige diálisis peritoneal. El inicio es un desastre porque hace una fuga, por lo cual se suspende, además tiene un síndrome de intolerancia del injerto que necesita embolización, por lo cual el paciente vuelve a tirarse un tiempo en hemodiálisis y, por supuesto, inicia diálisis peritoneal en anuria, porque como le han embolizado el único riñón que funcionaba algo, ahí se queda en anuria. Tanto que inicia con una diálisis peritoneal automática, probablemente también por el tema de la fuga, alto volúmenes, 15 litros. Se le pone, esto no sé si lo sabéis, pero siempre en pacientes desnutridos podemos dar aminoácidos, podemos utilizar los aminoácidos como líquido peritoneal. En este caso es, se llama Nutrineal, solo lo produce Baxter, aporta un gramo, el 1,1% de aminoácido, llegan a ser 50-60 gramos de proteína. Y día húmedo con nicodestrina. Vale. Además, el paciente anúrico, probablemente inflamado porque necesita 150 microgramos de darbepoetina semanal y presenta anorexia y lleva un estilo de vida sedentario. Entonces, índice de masa corporal 24, albumina 3,4, peralbumina de 28, el colesterol 162, proteína C reactiva de 22. Concepto importante, pérdidas proteicas peritoneal, entre 8 y 14 gramos. Acordámonos, la peritoneal se pierde proteínas. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos que suplementarlas y sobre todo tenerlo en cuenta también cuando hacemos pauta de diálisis peritoneal. Tipo de transporte alto que empeora el cuadro porque le estamos aportando un montón de azúcar y pierde un montón de proteínas. Entonces, valoración nutricional, medición de los pliegues cutáneos, se le midió la circunferencia de cadera abdominal, se realizó un dinamómetro y se le hizo también una bioimpedancia. Y como podéis entender, no lo he hecho yo, lo ha hecho otro médico que lo hace mejor que yo. Un momento, bueno, un momento atrás, Marco. En el tema peritoneal también cuidado, ¿vale? Tendemos muchas veces sí que el dulce y a hacer una dieta hipocalórica, hiperproteica, pero a veces igual más es mejor normo, ¿vale? Cuidado que al final también es una diálisis, no sé la misma agresividad que puede tener o la misma
en hospital o en centro de diálisis, pero que cuidado también con esta restricción por peso, porque si no hacen ejercicio el peso va a ser masa muscular sobre todo. O sea, que se tiene que hacer muy lentamente si lo hacemos. Eso simplemente una pincelada de dinamómetro, en muchas unidades está, es una de las pruebas de capacidad funcional, o sea, nos viene bien también para saber la actividad física del paciente. Esto simplemente es una tabla de las cifras de normalidad, según edad y según sexo, más o menos estos son estandarizados. Claro, la cosa es, o sea, no hay nada realmente que pueda valorar, porque no creo que 27, una persona de 30 años tenga lo mismo que ver con uno de 80, pero son los datos que tenemos, no tenemos más. Ahora mismo falta, como muchas cosas de nutrición, ¿no? Faltan estudios, pero es lo que tenemos. Entonces, por debajo de 16 en mujeres una baja fuerza prensora significa una baja funcionalidad, y en hombres 27. Y finalmente, entonces, a este paciente, ¿qué consejos dietéticos indicarías? Una vez más, texto libre. Es un paciente, como hemos dicho, ha pasado por varias técnicas en los últimos meses, está muy desnutrido, inicia diálisis peritoneal con volúmenes muy altos, 14 litros. Vale. Y viene y dice, pero ¿qué tengo que...? Que es la clásica pregunta, ¿qué tengo que comer? Y no tenéis a Alba al lado. Alba se ha cogido vacaciones y se ha ido. Para toda la vida. Para toda la vida, además, o sea, no va a volver. Como no la cuidéis. Entonces al paciente que le digo, mire, lo siento mucho, pero yo hasta aquí he llegado, ya le he puesto la diálisis peritoneal automatizada, de hecho el mío, o le digo algo más. Gane peso. Actividad física, estoy de acuerdo. También para un poco de estímulo a quien contesta. Aumento en ingesta proteica, ajustar caloría, aumentar en ingesta proteica, dieta libre. Esto también es un buen mensaje, ¿eh? A veces estamos ahí restringiendo mucho y si a lo mejor el paciente lo que le viene bien durante una temporada dice, mire, usted coma y ya después veremos. Y esto, simplemente una vez más, hacer hincapié, si el paciente viene en un estado con una desnutrición, un estado como en el caso que estamos comentando, de episodios repetidos, de complicaciones relacionadas con la técnica, lo que merece la pena, como siempre, y sobre todo si inicia a hacer actividad física, porque eso lo habéis recomendado, la ingesta proteica a lo mejor debería ser un poco más alto de este 1,2 que solemos decir. Cuando el paciente ya recupere su estado nutricional, ya nos volveríamos a replantear restricciones, ¿no? Vale. ¿Cuál sería el orden prioritario de las medidas nutricionales que se deben implementar en un paciente desnutrido? Adecuar la dieta y optimizar la dosis de diálisis, ofrecer consejo dietético, revisar los problemas psicosociales y fomentar el ejercicio, suplementos enterales o intraperitoneales, estimulantes del apetito. Vale, sí que estoy de acuerdo. También no lo hemos comentado, pero tampoco sabemos mucho más datos, tampoco no quiero que se alargue mucho, pero una de las cosas que podríamos hacer es optimizar la dosis de diálisis. O sea, es un paciente probablemente que puede tener problemas de ultrafiltración, o sea, de balance hídrico. Probablemente sus necesidades dialíticas no sean muy altas en este momento. Entonces, que estemos ahí haciéndole muchísimos volúmenes de sustitución, a lo mejor ahí podríamos trabajar algo. A lo mejor el paciente tiene un icodextrina durante todo el día, si con esto hace un balance de ultrafiltración muy importante, con lo que podríamos hacer a lo mejor es reducir lo que son los intercambios en la automática. No tenemos datos, pero está bien que nos planteemos también como actitud para mejorar su estado nutricional, revisar lo que es la pauta de diálisis. Sí, solo quería... ¿Va? Sí. No, que cuando hay sobrehidratación también hay edema de pared intestinal, con lo cual hay una mala absorción asociado al edema. O sea que al final es que tienes que cuidarlo todo, ¿no? Sí. Tanto que aquí lo hemos dejado fuera, pero estimulantes del apetito pueden ser el paciente viene con anorexia, habíamos dicho, entonces se puede dar una tanda de, mire, intente con
un tratamiento, puede ser megestrol, lo que fuera, unos meses, a ver si podemos recuperar este peso, y ya después vamos a suspender el tratamiento, pero esta también es una alternativa. Aquí no hay preguntas correctas y falsas, esta es un poco más para estimular una dinámica, ¿no? Nada, un comentario muy... ¿Se oye? Sí, un comentario muy rápido y muy corto. Los pacientes en diálisis peritoneal, los que están con icodextrina, al margen que estén desnutridos y tal, también hay que tener glucemias alteradas en ayunas y con las hipertrigliceridemias que algunas veces los llegan a hacer. Entonces, vigilar esos parámetros también no estaría de más. Y efectivamente, el ejercicio físico, ya hemos detectado el problema, ahí también damos una pincelada más, estimulamos al paciente que haga algo más, o sea, todo lo que es hacer un poco de ejercicio físico respecto a una vida sedentaria le va a aportar beneficio, por lo cual a veces sería mejor casi darle objetivos, ¿no? Retos. Mire, usted no es que salga de aquí y haga ejercicio físico, mire, le recomendamos 150 minutos al día, a la semana. Pues si el paciente no ha hecho nada, absolutamente nada, que tú le pongas un objetivo inalcanzable, o sea, desde 0 a 150 minutos, que son media hora, 5 días a la semana, el paciente no lo va a conseguir. Pero cualquier incremento del ejercicio físico le va a aportar beneficio. Entonces, lo que comentábamos, ande 10 minutos en casa, dé la vuelta de la manzana, vaya a comprar el pan y poco a poco progresando, ¿no? Pero intentamos... O algunas veces que se quite el pijama y que se arregle, ¿no? Ya se está... ¿no? Sobre todo los que se pasan a veces toda la tarde en el sofá, ¿no? Que tengan alguna actividad que... Claro, y que busque la actividad que le gusta. ¿Que le gusta bailar? A bailar, No pasa nada, no tenemos todos que hacer el maratón de Valencia, ya hay muchos que hacen, ¿no? Entonces, finalmente, el último caso, varón de 78 años, en hemodiálisis, en el 2005, finalmente un trasplante desde el 2006-2018, pero en enero tiene la suerte que lo vuelven a llamar y se realiza un segundo trasplante. Inducción con timoglobulina y triple convencional, cirugía bien, a su retraso de la función del injerto durante 24 días, pero finalmente el riñón funciona, mejoría progresiva de la función renal. Es verdad que durante el ingreso también hace una pielonefritis agudas con tratamiento antibiótico, el ingreso un poco prolongado, 28 días, pero finalmente el paciente sale. El problema es que sale así, 4 kilos menos, creatinina, hemos dicho, vamos, función renal subóptima, pero excelente, o sea, lo que nos esperábamos, albumina más o menos mantenido, ha bajado algo la prealbumina, los otros parámetros, magnesio bajo, el fósforo ha bajado desde 5,5 a 2,6, una PCR y sale algo inflamado, ¿no? Y con, ya esto lo veremos después, la escala de malnutrición e inflamación de 13. Entonces, lo digo porque esta es la última escala que aún no hemos comentado, pero esta escala, como podéis ver, es una escala que se basa, si quieres lo comento yo, si quieres, Alba. Es una escala que, una vez más, tiene en cuenta la historia clínica del paciente, el examen físico, que fundamentalmente es la valoración global subjetiva, o sea, la misma pregunta que le hacíamos al paciente anteriormente, el índice de masa corporal, o sea, tenemos aún obligación de tener que explorar nuestros pacientes, aún no nos hemos librado de este tema, y parámetros de laboratorio. Y aquí hay una serie de indicaciones según lo que es el resultado de la escala. Como podéis ver, por lo que cumple el paciente, habría que volver a hacer hincapié sobre lo que es la ingesta de alimentos. Pero la pregunta que viene es, este paciente le doy de alta, se ha desnutrido por el tema del trasplante. Bien, pero ¿qué hemos hecho mal durante el ingreso? ¿O qué deberíamos haber hecho durante el ingreso a este paciente? La última pregunta. ¿Quién contesta? Se lleva el premio. Una cena con Pablo. ¿Cenas o...? Esto intentamos no comentar, si quieres después lo comenta tú, pero efectivamente intentamos no cometer este error. Y esto vale por todos los pacientes que van a ingresar. Es que tenemos macros que ponen dieta renal,
Vale, dieta renal por los 5 días que está ingresado o aún más, un paciente que se lleva un postoperatorio un mes ingresado con un trasplante renal que lo llenamos de corticoides, además ha llevado antibióticos y todos, intentamos no hacer este error. A lo mejor nos damos cuenta que el paciente 10 días que le traen de comer un consomé como única ración de comida. Entonces esto era un resumen, o sea, una cosa son las recomendaciones que le damos al paciente en el post-trasplante inmediato y una cosa son las recomendaciones del post-trasplante tardío. Por lo cual, concepto más importante es aún que las dietas hay que revisarlas, lo mismo que hacemos los tratamientos, en todas las clínicas, en todas las visitas. Revisamos el tratamiento del paciente, vale, habría que revisar también lo que es la nutrición. Y lo último, he puesto un circulito en lípidos, porque el tratamiento inmunosupresor también tiene un papel en la decisión de la recomendación dietética. Este paciente iba con un triple convencional, por lo cual a veces tenemos problemas de diabetes, pero por ejemplo, ahora que muchas veces utiliza everolimus, el everolimus suele dar problemas de dislipemia, por lo cual a lo mejor estos pacientes donde aquí están ser un poco más restrictivos cuando recomendamos ingesta de lípidos. Pero lo mismo que uníamos, ¿no? Al final es, nos hemos ido poquito a poquito dando cuenta de la calidad de las grasas y de la calidad de las frutas, verdura y todo esto. Y en relación al trasplante y al ingreso, cualquier paciente ingresado, o sea, está ingresado, y si está ingresado es por algo, o sea, que no podemos dejarlo sin comer a no ser que tenga una prueba o una precirugía, pero la alimentación siempre tiene que ser hipercalórica y hiperproteica. Que cuidado también cuando llegamos y como bien, ¿qué significa comer bien, vale? O sea, indagar un poquito a veces de ayer que cenó, aunque sea solo eso, o qué comió. No hace falta todo el día, pero porque igual comer bien para mí es comerme solo el yogur y la fruta, porque es lo que tengo el hábito, y otra persona es comerse la bandeja entera, los 2 platos. Entonces, para concluir, como soy residente, he querido meter un poco de caña. Lo primero es, solo sé que no sé nada, o sea, efectivamente, si queremos, que sí, uno, hay que incluir el abordaje nutricional y la actividad física cuando valoramos un paciente. Esto durante hospitalización, en la consulta de nefrología clínica y, por supuesto, en ERCA, en tratamiento sustitutivo renal. O sea, si no ni nos preguntamos, ni nos ponemos el problema de la nutrición, de ahí no vamos a salir. Yo creo que estas reuniones sirven un poco por esto. Y el otro, perdonadme que sea tan directo, es deja de quejarte y ponte a trabajar. O sea, la falta de recursos no debe ser una excusa para que descuidemos o para que no abordemos el estado nutricional de nuestro paciente. Lo que merece la pena a veces es priorizar. Puede ser que hagamos una serie de intervención en la consulta que no aportan o no van a influir sobre lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica y el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, como hablar de dieta. Ejemplo, tanto esto como no está grabado, la pentoxifilina, la evidencia en la reducción de la proteinuria y sobre todo el impacto sobre lo que es la reducción de la progresión de enfermedad renal crónica y cardiovascular es nulo. Ha demostrado algo bajar proteinuria, pero reducción, progresión de enfermedad renal crónica no hay. ¿Cuántos de vosotros pierden tiempo en prescribir pentoxifilina? No tengo nada contra la pentoxifilina, además un estudio español y bla, bla. Pero a lo mejor cuando estáis perdiendo tiempo en prescribir una pastilla, perdéis el mismo tiempo lo hubierais podido dedicar a enseñar algo de nutrición, que ahí sí que el paciente le hacemos un favor. Ya está. Y yo una cosa que no lo hemos dicho, pero equipo multidisciplinar, o sea, yo creo que donde más he aprendido de nutrición en pacientes renales estando al lado de Pablo, de los otros compañeros, incluso de los resis. O sea, yo la primera que estoy viendo en consulta algo y a nivel médico me falta, me levanto, le digo, ahora vengo. Y me voy a preguntar. Entonces, que sea, es veritat, Alejandro, sí, la realidad. Pero eso que al final también es eso, ¿no? Que igual si lo tenéis al lado es fácil de una llamada o un WhatsApp o preguntar, pero que entendáis eso, que no lo sabemos todo, pero que igual preguntando y ayudándonos unos a otros y con un equipo, con las enfermeras igual, ¿eh? Y con todo el equipo. Y si tuviéramos psicólogos, preparadores físicos, pues todo. Pero vamos, que... ¿Tenéis alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, pues la verdad, agradeceros a todos, a los ponentes, a los resis que habéis venido, a Silvia, a Bot, ¿vale? Porque, bueno,
una vez más creo que nos ha animado, por lo menos a mí, al año que viene volver a repetir. Gracias.